Estamos en Historia de una época. Y ustedes saben que este es el programa de entrevistas de esta casa de Decisión Radio. Entrevistas que además grabamos en vídeo gracias a nuestro responsable en asunto audiovisual, como es Paco Álamo. Y hoy con un amigo personal, un amigo mío que he sentado en varias ocasiones a someterle a un tercer grado. Pero hoy sí cabe un poquito más especial. Luis Valcárcel no necesita presentación, entre otras cosas porque ustedes le escuchan aquí en Decisión Radio todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Un placer, Luis, tenerte aquí. El placer es mío, amigo. Estás en casa, estás en claro, casa. Para mí es un placer venir a verte. Esto, claro, se me hace raro. Que estemos grabando una conversación. Y tener esta parafernalia gracias al fantástico equipo con el que contamos. Nada, a tu servicio y... Bueno, yo, este programa, ¿sabes? A mí cuando me dicen qué tipo de periodismo te gusta más, bueno, yo para empezar no soy periodista, yo soy comunicador, me he autoarrogado ese título, y yo disfruto mucho con este tipo de entrevistas a amigos. Esto se llama Historia de una época porque a través de tu vida, de lo que se pueda contar de tu vida, vamos contando una historia. Aquí es la historia que te ha tocado vivir, sí. Tú desde tu punto de vista. Naces en Argentina y sacas tus estudios en Argentina, si no me equivoco, y luego decides venirte a España. Sí, yo vengo de una familia de clase media, mi padre médico, pero también hijo de una inmigrante gallega, hijo de inmigrantes gallegos que vinieron allá. Yo creo, bueno, mi padre nació en el 43, yo creo que habrán venido, suponte, a principios de los 30, más o menos para esa época. Yo creo que antes... Los padres de tu padre, tus abuelos. O sea, mis abuelos, yo creo que vinieron antes de la guerra. Huían de una Galicia muy pobre. Ellos estaban en una excelente... O sea, es el caso, a mí me ha tocado de alguna manera repetir la historia de mi abuela, es decir, gente que estamos en una familia que de buena situación económica. Pues mi abuela era de una familia muy reconocida, creo que su padre, o sea, mi bisabuelo, era juez, o sea, que imagínate un juez en aquella época, que era toda una autoridad en el pueblo, ahí en Triacastela, de donde eran ellos. Yo conocí su casa era tal cual ella me la describió, una casa increíble, donde llegaron a ser 25 hermanos, muchos se morían nada más nacer, de pequeños, otros se morían 25 hermanos. De hecho, ella me decía, ¿no? Es que no íbamos a la escuela porque venía el profesor a nuestra casa, y a mí me parecía una exageración, me parecía que estaba divagando, y después comprobé que todo lo que me decía era exactamente era cierto. Y luego a mí, fíjate, me toca hacer el camino a la inversa. El camino a la inversa, ¿no? Y bueno, una familia acomodada, porteña. Tus abuelos dejan la Galicia profunda en esa época, en esa década de los años 30, que era una época muy complicada. Yo siempre hablo de que el siglo XIX y el siglo XX español, a partir del año 40, es una decadencia absoluta que sufre España, la pérdida de las provincias de ultramar. La gente en España se va, no en el 40, se empieza a ir mucho antes, en los años 20, años 30. Sí, yo creo que sí, es verdad que yo creo que habrá habido una prosperidad aparte entre el 15 y los años 20, pero es una prosperidad muy metropolitana. Muy metropolitana, no urbana, no rural. Que no llegó. A mí lo que me dicen, bueno, mi abuela siempre decía, porque a veces cuando también nosotros, cuando uno emigra, pues, ¿por qué emigras, no? Es decir, emigras porque no tienes que comer, emigras porque no... Mi abuela... y cada uno elige una historia, ¿no? Elige su forma de relatarlo. Mi abuela decía que era porque le querían obligar a casarse con alguien mayor. Luego después, al parecer, yo por lo que he investigado no era tan así, ¿no? Huías porque no había futuro, porque en esa zona, al final a mí me pasó exactamente igual. Puedes venir de buena familia, puedes estar ahí, pero ves que no tiene futuro. Y sus hermanos habían emigrado. Entonces ella tú emigras a donde tiene familia, intentas ver donde hay alguien que te pueda recibir. Y entonces ella primero va a Nueva York, luego va a Cuba, conoce la Cuba de aquellos años y queda fascinada.
pero no sé por qué sigue viaja a Buenos Aires porque ahí había una hermana. Es decir, sale de España, se va a Nueva York, de Nueva York se va a Cuba. A Cuba, queda fascinada por Cuba, dice que Cuba era lo más extraordinario que conocido en ese momento. Y de ahí se va a Argentina. Y de ahí se va a Argentina. En Argentina tenía una hermana. Entonces, curiosamente, esas dos hermanas se van a casar con dos hermanos. Con dos hermanos de apellido Balcarce. Sí. Apellido Balcarce con V, que luego allá se convierte en B. En B. Porque allá los Balcarces son con B. Con B. De hecho, la ciudad donde nace Fangio es Balcarce. Es una ciudad famosa por Juan Manuel Fangio. Patatas. Sí. Y la ciudad donde nace Fangio es de Balcarce. Y Balcarce es con B. Por eso a mí aquí me trae tantos problemas mi apellido, porque hasta me llegan a decir, ¿Balcarce con B? ¿Estás seguro? Porque el tuyo era con V originariamente, tu familia. Sí, porque es un apellido muy común en la zona del Bierzo. Sí. O sea, mis abuelos son del límite de Zamora, ¿no? De Triacastela, o sea, Sí. el límite entre Galicia Sí, y sí. Castilla y León. Y Castilla y León, sí, Claro. sí. Entonces ahí en esa zona donde confluyen las dos regiones es muy... Bueno, yo hasta es hace muy poco tu común ese apellido te apellido. lo ponía en mis escaletas internas, llamaba Balcarce, te lo ponía con V siempre. Sí, trae más. Si hubiese sido un apellido alemán, yo creo que hubiese sido más fácil. Más fácil. Es muy curioso. Muy curioso. Bueno, y ¿Tu abuela? mi abuela consigue, siendo una inmigrante, siendo con poca educación, porque ella forma parte de esa gran oleada migratoria de españoles e italianos que fueron en millones, en olas, entre fines, mediados del siglo XIX y principios del XX. Ujú. Mi abuela forma parte de esa última Generación. ola, ¿no? Y entonces trabaja muy duro, se queda viuda pronto, Se casa ahí en Argentina. se casa, queda viuda pronto, tiene que hacerse cargo de, no sé si eran 6, 7 hijos, siempre pierdo la cuenta. Mi padre era el menor. Y es una historia extraordinaria, la de mi abuela, es extraordinaria. De superación. Como ella sola, sin feminismo, sin historia, sin mamarrachadas. Ella se pone un bazar y vendía productos extranjeros. Me hubiera gustado saber más de esa historia, lamentablemente ella murió y me he quedado sin saber. sin todas las preguntas que hoy tendría para hacerle. Si ella vería que yo he repetido su historia. Bueno, después con primos míos fuimos a Galicia y nos hemos hecho fotos en su casa y demás. La historia de mi abuela es extraordinaria. Y Oye, nunca alardeo de ella, nunca o sea, los inmigrantes que hicieron que ayudaron a levantar ese país, no presumían de ello, no alardeaban. No alardeaban. Todo el día sacando pecho de lo que eran, de dónde venían. Y tampoco recibían ayudas estatales, es decir, ellos fueron allí, organizaron su vida y... Entendían que era como, el padre de Manolito en Mafalda. Sí. Un tío... trabajaban de sol a sol, como los chinos ahora, que uno dice, mira, los chinos, pues lo mismo los españoles en Argentina. En Argentina ponían un negocio, nunca cerraban, no se iban de vacaciones, y todo lo que ganaban se lo daban a sus hijos para que tuvieran educación, que era lo que a ellos no habían podido recibir. Esta mujer extraordinaria que es tu abuela, tiene 6, 7 hermanos, el más pequeño es tu padre, médico, tu padre se casa. Mi otra abuela, por lado materno, también eran extraordinarios, pero esa historia quizás para otra época. Vale. Sí, ambos abuelos extraordinarios, no vamos a hacer aquí, porque a mí esas cosillas me han traído algún problema personal. Un día podríamos hablar de mi abuelo materno, que quizás una de las figuras más importantes. Mi abuela, yo era ya de los últimos nietos que tuvo, y no era su preferido, y yo con el tiempo aprendí en su momento no me di cuenta de la mujer extraordinaria que era tu abuela materna, hasta que yo tuve que repetir su historia. Ella tenía un bazar y, según me contaron, era muy usual que mi familia siempre fue profundamente antiperonista, y yo creo que en parte también
por algunos recuerdos que había de la Fundación Evita, visitando el bazar de mi abuela y en plan mafioso llevándose productos sin pagarlos. Ya decía yo que algo tenía que haber ahí, algo tenía que haber Sin pagarlos para en la fundación. Repartirlos a los pobres. Pero antes se lo habían quitado a tu abuela. Exacto. Sí, eso es lo que a mí me, eso es lo que a mí me ha llegado. Claro. Son historias, he escuchado muchas historias como esas, porque en ese sentido el peronismo era como ahora, digamos, atacaban a las clases medias, a las clases pudientes, y lo que buscaba eran gente que dependiera de ellos, dependiera del Estado, que no crecieran, y a partir de ahí, yo creo que incluso un poco antes de Perón, a partir de ahí empieza la debacle argentina. No lo olvidemos, uno de los 10 países más ricos del mundo en ese momento. Oye, de todas formas se ha hablado mucho, aunque hoy no vamos a hablar, bueno, no vamos a hablar de política, todo es política, pero es cierto que Perón gobierna, si uno lo suma en toda su época, son 10 años nada más. Es decir, que y luego hay muchísimas visiones del... No es el responsable. Eso es lo que... es el responsable de la década. No, pero sin lugar a dudas es uno de los que más ayudó, aunque en Argentina el peronismo es una religión, y lo que pasa es que de hecho hay ahora una nueva corriente que son peronistas clásicos, como por ejemplo los hispanistas, sí. Cuyo. Es decir, hay una parte del peronismo que es atractiva, por ejemplo su defensa de la hispanidad. Que yo creo que es el peronismo primigenio. Su defensa de la hispanidad, por ejemplo. ¿Claro? Y yo entiendo también, por ejemplo, que para muchos españoles, claro, Perón hizo mucho por España. Es atractivo, yo por ejemplo... Entonces, eso no se lo puedes tampoco negar. No, yo te he dicho en varias ocasiones que yo tengo cierta debilidad por la figura del general Perón, no tanto por el peronismo, porque ¿qué es el peronismo? Yo no lo sé. Es decir, el problema... Los argentinos tampoco. No, llevan décadas intentando descifrarlo. Es que yo creo que el peronismo muere con Perón, y punto. Y es más, yo me atrevería a decir que el peronismo que a mí me gusta es el peronismo de los años 40, su primera época. Luego eso da para un programa. Pues eso da para un programa. Pero has dejado algunas pinceladas que son muy interesantes y no van desencaminadas. Claro. Pero fíjate, yo estoy interesado en... ¿Tú naces en qué año? Bueno, entonces, yo nazco en el 73, ya te digo, hijo de un médico. En ese momento hay una generación de los años 60, 70, de hijos de inmigrantes que consiguen algo que ellos no habían tenido, que es educación universitaria. Educación universitaria. Y con mucho esfuerzo mi abuela le da a mi padre, que era uno de sus preferidos, a pesar de que tenía varios hijos, pero quizás era su preferido, le da dos cosas. Le da un coche para que vaya a la universidad, pues la universidad quedaba a 70 kilómetros, y se los tenía que hacer todos los días, y le permite que pueda hacer una carrera universitaria en Argentina, que en ese momento eran de las mejores universidades. La Universidad Pública Argentina era de las mejores del mundo. Argentina en esos momentos tiene una efervescencia cultural extraordinaria. Entonces, sin duda era como, salvando la distancia, pero no sé, como París, como la Viena del 900. O Londres, la movida musical. Se da una suma de talentos. Ahí está el Grupo Sur, ahí está Victorio Campo, ahí está Borges, ahí está Sabat. Es decir, por donde camines te encuentras a un talento, ¿no? Y entonces, es Argentina, que ha superado el peronismo y que ha pasado por varios golpes militares, o sea, de mucha inestabilidad política. Es en la que yo nazco. Yo nazco en una Argentina muy convulsionada, en una Argentina en la cual muchos esperaban la llegada de Perón después de 18 años y le veían como un Fidel Castro, y Perón no tenía nada que ver con la izquierda. Es decir, Perón era un conservador, era un tío más bien, si quieras hoy, de corte fascista, de corte mussoliniano. Sí, de corte mussoliniano. Y entonces, claro, se encuentra con un montón, como él le llamó, de imberbes, es decir, los montoneros, de imberbes que esperaban a Fidel Castro. Y les llama y le dice, fuera de aquí, imberbes. Él no quería saber nada con los echa. Era un Perón mayor. Perón muere al poco tiempo y ya después queda en manos de su mujer, María Estela, y mejor dicho, de López Rega, que era el brujo negro, ¿no? Eso origina una situación era una Argentina, ya te digo, muy convulsa,
y donde todo se resolvía con golpes de Estado, ¿no? Y entonces un golpe de Estado, por otro lado, que en ese momento Lo pedía la era sociedad, esperado, sí, sí. era esperado, o sea, hay que decirlo, es decir, Sí, no, es que la gente mayoría de miente. la mayoría de la sociedad esperaba un golpe de Estado para Corrigiera. resolver una situación en la cual tú salías a la calle y te pegaban, por ejemplo, no sé, 60 tiros como al sindicalista Rucci, al que le llamaban precisamente la traviata porque era como la galletita que tenía agujeritos, tenía Sí. tantos agujeritos que le llamaban la traviata de los balazos. Si esa era una Argentina en la cual directamente te podían pegar, asesinar, nada más como salir. como en el Chicago de Al Capone, con total impunidad. Llegan los militares, otra etapa también, otra etapa muy muy negra. Ujú. Y Ponen y orden, pero no esa es... etapa, bueno, poner orden, sí, secuestrando, asesinando, matando. Y tampoco resolviendo los problemas O sea, económicos, no, con lo eso, cual... de orden nada. No, Es no, decir, no, quiero- incluso todavía dejaron Más dejaron inestabilidad. una Argentina, y sobre todo después ya con las Malvinas dejaron una Argentina todavía peor hasta que viene la democracia. Bueno, ¿Cuándo yo tienes uso recuerdo- de razón política? yo ¿Cuándo? recuerdo, por ejemplo, Más tarde de en mi Alfonsín. familia no era una familia así muy vinculada a ningún partido político. No, mi padre era una persona, desde ese punto de vista, yo coincidía bastante con él, porque era una persona más bien escéptica, que mantenía distancia, no tenía una convicción política por algún personaje o alguna veneración. No, era un tío que detestaba al Estado porque le quitaba lo que él producía, y se quedaban con todo, y eso era algo que a él le sacaba de quicio. Y eso a mí él siempre le gustaba una anécdota. Mi padre me mandaba a los bancos a pagar los recibos, las facturas y los impuestos. Y entonces yo hacía las colas para pagar los impuestos, y siempre veía que era yo, que yo tendría 15 años, y señores mayores. Y le digo a mi papá, sos un boludo, le digo. Aquí nadie paga impuestos solamente los viejos ¿Y tú? vos. Y a mi papá Sí. esa ¿Anécdota? siempre la contaba, ¿no? Porque, claro, llegó un momento en que ya dejaron de pagar impuestos, o mucha gente dejó de pagar impuestos porque eran confiscatorios. Y bueno, y yo creo, si me decís cuándo me empieza a enterar la política, pero no sé, yo nunca hice política, nunca milité en ningún No. partido político. Pero en la universidad, Nunca me interesó la militancia, la política como práctica, pero era evidente que cuando yo entré en la universidad, yo fui a la universidad pública, porque había hecho toda mi ¿Qué estudiaste? ¿Periodismo? comunicación social. se Comunicación. llamaba. Era periodismo y publicidad. Y había hecho toda la primaria y el secundario en el La Salle, que era un muy buen colegio, privado, y entonces dije, bueno, quiero ir a lo público, y porque lo público parecía que era Sí. donde se respiraba más libertad, no había curas o no sé qué, etcétera. Fue un error. Me arrepiento toda mi vida haber estudiado en la Universidad Pública de Buenos Aires, pero sí, porque eso era un cachondeo, eso era un descontrol, un desmadre, una desfeita absoluta, y plagado de montoneros, porque era la época en que ya todos los montoneros muchos habían Sí. venido del exilio, y Alfonsín les había dado refugio en las universidades. Entonces, todas las universidades de humanidades y sociales Estaban en manos de la izquierda más radical. de la Pero izquierda, sí. una izquierda que en ese momento todavía no tenía un proyecto político como después lo tuvo. Muchos de esos profesores luego, con los cuales yo tuve una excelente relación, y tengo que decirlo, total libertad, porque yo era el capitalista, el liberal, como le quieras Bueno, ¿tú llamar, te ¿no? haces liberal ahí o te Yo acercas, más que liberal, te acercas a círculos, ¿no? Liberales. Yo encuentro en el liberalismo, encuentro cosas con las cuales me identifico, había una persona un periodista liberal, intelectual, llamado Mariano Grondona, que también me influenció mucho. Los argentinos todos le conocen. Grondona. Una persona muy mediática, y yo creo que influyó mucho en mí a la hora de tomar el paso para estudiar periodismo, ¿no? Era un tío que en horario prime time
bueno, tenía 45 puntos de rating. Sí, sí. O sea, el país Vamos, se paraba. se paraba cuando... Y entonces, y era una persona que yo te diría que habrá influido mucho. Y bueno, yo entro en la universidad al año y pico de que cae el muro, tengo viento a favor, veo a mis profesores que están derrotados, que están... sí, ha caído el muro y... Pero al mismo tiempo, yo no me di cuenta que se estaban rearmando, al mismo tiempo, porque al poco tiempo ya empezó el tema del foro de Porto Alegre y demás. Y vivo la Argentina bueno, la Argentina de los 80, que aunque yo la viví de adolescente, pero la Buenos Aires de los 80, que fue muy dura desde el punto de vista económico, porque la Unión Cívica Radical lo que pisó, lo destrozó. O sea, ¿hay algo peor que el peronismo? Sí, la Unión Cívica Radical. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Es decir, yo con la Unión Cívica Radical vivo 2 hiperinflaciones y cuando vuelven al poder vivo el corralito y mi forzada salida. Bueno, tú decides salir de Argentina ante la situación grave de crisis económica. Los años 90 son años, la gente... esos años 90 en Argentina, bajo el gobierno de Carlos Menem. Carlos Menem, un peronista... conservador. Peronista clásico, con unas las patillas. O sea, un personaje estrambótico, del cual todo el mundo se hacía risas y demás. Llega al poder y hace cosas y empieza a liberalizar la economía, porque ahora también era lo que estaba de moda en ese momento, liberalizar la economía. Sí, venían los Chicago Boys también, exacto, esa influencia. Estaba de moda, ¿no? Entonces él decía que había leído a varios autores liberales, lo cual era absolutamente falso. Dijo que había leído hasta Sócrates, ¿no? Que como todo el mundo sabe, jamás publicó un libro. Y todo el mundo se reía de eso. Pero era un tío muy pragmático y, oye, es verdad que puso un poquito. Esos años en Argentina se recordaron como los años de la pizza y el champán. Es decir, por un lado, un peronismo hortera, un peronismo que hacía mucha ostentación del gusto, ostentación del gasto, mejor dicho, del lujo, de los coches caros. A él le gustaba pasearse con Ferraris, que le vean con vedettes, que le vean así. Y eso a las clases más humildes en Argentina no gustaba. No. A las clases medias, pues tampoco. Las clases medias siempre han estado vinculadas al centro izquierda en Argentina. Y a las clases más pudientes, pues le vino bien porque consiguió algo que nadie había conseguido. Y era tener baja inflación en un dígito y una moneda estable. Porque lo que hizo fue la convertibilidad del 1 a 1. Si eso se hubieran comprometido... Claro, esos años fueron años, digan lo que digan, sé que fueron años de muchísima corrupción, sé que fueron años tal... Pero ni más ni menos corrupción que la que había que vino después con los militares. Sí. Y al lado de la que vino después, un juego de niños. Por eso digo que el balance, yo creo que de Menem fue muy positivo. Un juego de niños. Ya quisieran ahora, por eso ahora le veneran, y la otra vez lo estaba hablando con Gustavo Rachid. Sí. Ya quisieran ahora tener a un tío que consiguió tener la inflación en un dígito, hoy es del 50% de y la moneda estable. Bueno, esos años fueron años buenos, y yo te diría que hasta el 98, si me hubieras dicho, yo jamás pensé en irme a Argentina. Y en el 98, y a partir de la llegada del centro izquierda, es decir, nuevamente de la Unión Cívica Radical, del radicalismo, hermanado en una alianza con partidos de la izquierda, a partir de ahí empieza una debacle que en 2 años se cargan todo el legado. Se cargan la convertibilidad, porque la convertibilidad les impedía a los políticos gastar, entrar al Banco Central y emitir moneda, que es lo que ellos querían. Claro. Entonces, empezaba un relato de, como hace la izquierda usualmente, un relato en base a la mentira y al falsamiento, de que eso no era posible, de que la convertibilidad, de que el 1 a 1 era imposible, etcétera, etcétera. Pues al final eso fue calando y gana, y ya Menem no resiste, y gana la Unión Cívica Radical, trayendo a un
a uno de los personajes más nefastos como Fernando de la Rúa. Nefasto no porque era mala, al contrario. Era tan bueno que era de bueno era tonto. Y esos son los peores. Fíjate, Luis, comentabas que de la Rúa efectivamente tenía cara de bonachón, pero que fue un auténtico desastre, ¿no? Y que quizás el legado de Menem se ha valorado después, en un futuro, viendo lo que vino a posteriori, y dice, oye, pues que Carlos Menem era bastante mejor que lo anterior y lo que vino después. Bueno, después, de hecho, Menem llega a ganar unas elecciones, ya un Menem prácticamente anciano. Llega a unas elecciones, pero creo que las pierde después en segunda vuelta. En segunda vuelta, sí. En fin. Y te estoy hablando en ese caso, de un peronismo, pero sabes que el peronismo muchas va caras, mutando, ¿no? sí. Va mutando. Y entonces... ¿Y tú con De la Rúa decides venir a España? Sí, o sea, es que la debacle entre el 98 y el 2001 es tan rápida y es tan brutal, principalmente no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la seguridad en las calles, que era algo que en Buenos Aires no estábamos acostumbrados. O sea, Buenos Aires no era una ciudad peligrosa, latinoamericana, sí, al uso. Entonces se instala esa inseguridad en las calles y eso ya para mí fue determinante. Entonces, pues fui a Estados Unidos, pero pensé que podía estar mi futuro en Estados Unidos, donde había unos think tanks. A mí me gustaba mucho el mundo de los think tanks. Y entraste en contacto con ellos, ¿no? Sí, yo llevaba en contacto, también lo llevaba en Argentina. Pero el Estados Unidos del 2002, que era... ¿Quién estaba? Estaba Bush Jr. Un año después del 11S no tenía nada que ver al Estados Unidos que yo había conocido en los 90. Con los Clinton y el final de Reagan. O sea, era un país, el aire era irrespirable, sí. Te cachaban en todos los aeropuertos era terrorista. Sí, era horroroso. Y luego, entonces, bueno, no surgió la posibilidad, gracias a Dios, de quedarme en Estados Unidos. Y entonces cogí las maletas y me vine para España. España. ¿Y te vas a Galicia? Me voy a Galicia porque están mis suegros. Claro, están tus suegros porque tú salías ya con Mercedes. Yo me casé en el 2000. Pero en Buenos Aires. En Buenos Aires. Vale. En Buenos Aires. A ver, esto también hay que decirle a la gente. Mucha de la gente que ha emigrado tenía todo. Es decir, a mí no me faltaba nada. Sí. Gracias a Dios no me faltaba nada. Yo tenía, pero veías la situación y decías, esto pinta cada vez peor, no sé. Sí, pinta mal. No sé, olfato, pituitaria, no sé, pinta cada vez peor. Y entonces, bueno, pues decidimos dar el paso y Mercedes en eso fue fundamental. O sea, ha sido el pilar, porque en estos casos es muy importante porque yo he conocido muchas parejas, muchos matrimonios que no pudieron aguantar la presión de irse del país. Entonces, para mí fue muy duro dejar Buenos Aires. Y bueno, aguantar esos primeros años que son durísimos. Muy duros, muy complicados. La verdad que esa es la peor prueba, ¿no? Y esa es la prueba del tío que migra, ¿no? El tío que migra... Los 5 primeros años son fundamentales y ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente estás preparado o te tienes que volver. Y de Estados Unidos te vas directamente a Galicia, sí. Dando la casualidad de que tus suegros, los padres de Mercedes, viven en Galicia. ¿Te instalas en Vigo? No, en Coruña. En Santiago, perdón. En La Coruña. En La Coruña. Llego a La Coruña y me encanta, pequeña, tienes todo, es una ciudad que no le falta nada y tal. Y bueno. ¿Y te pones a trabajar en...? Y entonces, bueno, fue complicado. Al principio las cosas no salieron como uno espera. Y bueno, mi primer trabajo es en una... y todos los trabajos eran porque ese es el tema de la España autonómica, ¿no? Es decir, para ciertas profesiones
En Galicia no tenía nada que hacer, al no hablar gallego. Es decir, tú que hablas Al no hablar perfectamente gallego, inglés, español y al no resulta... hablar gallego no tengo ninguna opción en ningún tipo, por supuesto, en lo público, no era que a mí la administración me interesara, pero no tengo ninguna posibilidad y luego después también a nivel periodístico ninguna. Entonces, son sitios fantásticos, pero donde hay muy pocas posibilidades, por eso la mayoría se tiene que coger. Y entonces yo mis trabajos los conseguí en Madrid. Entonces aquí trabajé en una fundación, Iberoamérica Europa, que era una fundación vinculada al Partido Popular. Yo no tenía nada que ver, yo no estaba vinculado al Partido Popular, yo estaba vinculado a una persona del patronato que fue la que me ayudó. Y tenías que venir mucho a Madrid. Bueno, yo cogía el alza el domingo por la noche, dejaba, mi hija era un bebé, o sea, yo prácticamente todos esos años me los perdí. Y cogí el alza el domingo por la noche y me volví el viernes al mediodía. Para la tarde, sí. Ya estaba en Méndez Álvaro cogiendo Sí, el autobús. el autobús. O sea, eran unas palizas. 8 horas de autobús. Unas palizas terribles. Luego el autobús ya lo hice en avión, pero igual eran palizas terribles, pues el aeropuerto de La Coruña no tenía sistema antiniebla en esa época, entonces siempre te desviaban a Santiago, entonces de Santiago tenías que venirte no sé cómo, en fin, bueno, fue una etapa muy dura. Y bueno, y después luego después entró en Periodista Digital en el año 2006. En 2006... En 2006 yo hice algo que fue un acierto, cometí muchos errores, pero acerté en... A pesar de todo, siempre moverme dentro del ámbito coruñés. Eso es. Moverme, Sí. Nos unía gente que... Estuviste con plataforma... había plataforma, por ejemplo, en esa época en defensa del fueron años muy duros cuando gobierna el bipartito, entonces Benega PSOE, entonces surge un movimiento civil que no existía a través de internet para hacerle frente a eso, ¿no? Y entonces ahí empiezo a conocer gente. Y gracias a gente que conocí ahí, me dicen, oye, que van a venir de Periodista Digital, va a venir Alfonso Rojo que está buscando periodistas. Yo no sabía quién era Alfonso Rojo. Le digo, vale, pues dile que cuente conmigo. Y entonces viene su hermano, viene David, y nos cita en Vigo. Entonces vamos a Vigo, porque originalmente la redacción iba a estar en Vigo. Y entonces éramos cuatro chavales, y había un chaval muy joven que iba a ser el que controlara la situación. Y al final, bueno, yo iba a llevar Coruña. Y me llaman a los pocos días y me dice David, bueno, al final vas a ser tú el que lleve el tema de Galicia. De Galicia entero, no solo de Coruña. Yo no pregunté. Dije, bueno, vale. No sé, y empecé trabajando por 600, 700 euros. Y bueno, empecé ahí contento, muy bien, está acá. Y el proyecto y ellos querían digitales locales en varias capitales de provincia, ¿no? Porque entendían que, bueno, que sea así, entonces iban a poner delegaciones y tal. Y bueno, gastaron mucho dinero y no hubo retorno, y a los 3 meses todo eso se fue a tomar por saco. Claro, es que el periódico digital, tener delegaciones era un poquito, a lo mejor... Era demasiado ambicioso. Y entonces se vino, el proyecto se vino abajo, habían contratado como 50 profesionales, periodistas y todo, ¿no? Y de todos esos me salvé yo. El único que quedó fui yo. Fuiste tú. Y te dijeron, te ofrecieron la posibilidad de venir. Alfonso vino a Coruña, me conoció, me dijo, le di buena impresión y me dijo, te voy a necesitar en Madrid. Le digo, pero yo no me puedo ir. Entonces, durante 2 años llevé la redacción de Madrid desde Coruña, que era una cosa de locos. Y en un momento determinado me dice, bueno, pues ya te tienes que venir. Entonces me vengo para aquí, estoy 2 años de vuelta, yendo y viniendo a La Coruña, tal y tal, hasta que ya después mi mujer y mi hija vienen para aquí. Y a partir de ahí ya pues, mucho más estable. Madrid fue
bueno, fue una bendición porque ya de Coruña, Sí. Coruña es preciosa, la quiero, es fantástica. Pero el ambiente un poco asfixiante, pero- también el ambiente nacionalista, Sí. que muchas veces en los que vamos mucho a Galicia, yo, Sí. como sabes, muy mucho a Galicia, pero en cuanto vives ahí te das cuenta, porque siempre hablamos de Cataluña, hablamos de las provincias vascas, pero en Galicia empieza a haber un ambiente asfixiante a todo lo que no sea nacionalista, ¿eh? Sí, aparte te ves poca gente joven, porque la gente joven emigra, Ajá. ves una población muy avejentada, Sí, y no ayuda. ves que no hay dinamismo, ves que siempre los que triunfan, los que avanzan y tal, son los que viven del Estado, y te empieza a hartar, ¿no? Entonces, bueno, y eso es lo que hace que mucha gente, porque cuando hablan de la España vaciada, pues lo que tienen que hablar no es de la España vaciada, tienen que hablar de la España autonómica, que es la que ha vaciado. Eso es, a- me quedo con ese titular, la España autonómica ha es vaciado la que ha vaciado el interior de al España. interior de España, Sí, sin sí. lugar a dudas. Oye, Luis, estás en Periodista Digital, vives unos años muy buenos, redactor jefe. sí. Tú y yo nos conocemos hace unos cuantos años, nos presenta Pedro Fernández Barbadillo, empezamos colaboraciones en radio. De hecho, tú ya venías también, te habías tocado algo con 4G, con Avellán, algo de radio llegaste a tocar. Sí, hicimos un programa, Avellán, cuando hace su radio, Radio 4G, estaba obsesionado en que Alfonso Rojo tuviera un programa. Alfonso no estaba para nada programas. por la labor, sobre todo a esa hora, que era a las 4 de la tarde. Pero porque era Avellán y porque insistió y no sé qué, tal y tal, le dice que sí. Y Alfonso al poco tiempo Te dijo, lo llevas tú. se cansa y yo encantado. El que no estaba encantado era Avellán, claro, porque Avellán quería a Alfonso, no me quería a mí. Pero bueno, oye, eran 3 horas de programa, pues... eran 3, ¿no? Creo que eran 3. Y bueno, fue una experiencia fantástica porque Avellán nos dio todos los medios y nosotros yo creo que hicimos un buen programa. Y esa fue mi primera experiencia en radio, que es, como sabes, es de lo más bonito, ¿no? Oye, que se puede hacer. y luego recuerdo en radio ya, bueno, tú ya empezabas a hacer el quilombo también para Periodista Digital. Bueno, Yo empecé, a ver, yo tenía claro desde el año 2014. sí, Yo ya tenía claro la importancia del vídeo, porque estaba viendo lo que eso se es. estaban Bueno, haciendo. de hecho tú y yo hablamos y tú fuiste el primero que me hablaste de plataformas en Estados Unidos, de una nueva forma de entender la comunicación, de una forma, tú fuiste pionero en España en eso, ¿eh? Yo estaba viendo lo que se estaba, y yo sabía que esto en algún momento iba a explotar, pero y de hecho yo hice hasta 3 pilotos Sí, sí. poniendo dinero de mi bolsillo en programas de vídeo y demás. Lo que pasa es que aquí, claro, ahora tenemos la suerte de que viene un profesional, nos pone 4 luces y tal, pero eso antes era imposible. Era imposible. Todavía no había medios para hacerlo. Entonces, pero yo tenía claro que esto tarde o temprano iba a pasar, porque ya veía que en Estados Unidos ya estaba pasando. Y en Estados Unidos lo estaba haciendo la izquierda podemita, la izquierda de Sanders, ya tenía plataformas y programas en ese sentido. Y entonces yo decía, hay que hacer algo parecido a eso. Y entonces entre 2014 y 2019 fueron 5 años en los cuales yo estuve obsesionado en Periodista Digital en intentar hacer eso. Hacer cosas muchas de veces vídeo, hice sí. cosas, me salían mal, volvía a intentarlo, fracasaba, volvía a intentarlo. Hasta que en un momento, en el año 2019, monto el estudio de radio, gracias a que era una época que nos había ido bien en Periodista Digital. No, el estudio de vídeo. Perdón, el estudio de vídeo. Sí. Fíjate, cuando... Es que lo monto en un estudio de radio, porque Sí, sí. originariamente, cuando se hizo la redacción en el 2006, eso te da una idea de cómo hemos cambiado. La redacción de Periodista Digital en el 2006 tiene un estudio de radio, De radio. no de vídeo, de radio. De hecho, comprar una de esas consolas antiguas, Sí. que a mí me dijeron que costó 30.000 euros. En 3-4 años, esa consola Ya estaba era obsoleta. ya era una pieza de museo. Una antiguaya, sí, sí. Para que veas cómo iba cómo aceleró todo, ¿no? Y con la llegada del iPhone, y nosotros éramos muy obsesivos con la tecnología, fuimos los primeros en salir a hacer entrevistas con iPhone y tal, la gente nos miraba. Bueno, Con un recuerdo que teléfono. tú y yo cuando lo del proceso salimos con una mochilita que llevabais que eso permitía hacer el directo de vídeo. Sí, nosotros siempre teníamos esa obsesión, porque creíamos que teníamos que estar ahí pendientes de la tecnología.
Y en el 2019 yo consigo montar el estudio y hacer directos. No había estado de alarma, no había nada. No había nada, no. Y consigo hacer directos desde el estudio de Periodista Digital. Y en mayo, 8 de mayo, hago el primer quilombo en directo. Bueno, pues empezamos a hacerlo, tal. Salíamos por Dailymotion, pero utilizamos la Periodista Digital. Bueno, muy bien. Y yo creo que para esa época es cuando nosotros nos conocemos. Nos conocemos. Un poco antes, quizás. Yo venía a Radio Ya. Bueno, sí. Algún programa de historia sobre las Malvinas. Esa entrevista sobre las Malvinas. Esa la tengo, Esa fue la primera. Sí, la primera. No, bueno, nos habíamos conocido en una tertulia hace ya mucho, que sería 2015, la que hacías en el Ring. Sí, esa señor. Fue la primera sí, vez que señor. nos en el gimnasio que yo tenía en Las Rozas. Que era un programa, Európolis. Európolis es un programa que luego se emitía en Intereconomía Televisión. Porque yo tenía buena relación con Santiago, con Rafael López Diegues, efectivamente. Y entonces Rafa me lleva a la tertulia. Sí, y después nos volvimos a ver por años. Y entonces, y luego... Nos presenta Pedro Rafa, después. Rafa me dice, tienes que ir ahí a Radio Ya, no sé qué. Sí. Y entonces, por Pedro, me invitas al programa ese de Malvinas. Del Malvinas. Que aparte fue graciosísimo, porque yo dije todo lo que Pedro no esperaba, ¿no? Y lo contrario de lo que yo pensaba. Claro. Y entonces, claro, pobre Pedro pasó ahí un rato. No, pero a mí me gustó, porque a mí la gente que me iba a la contraria dije, coño, me ha caído bien este argentino. Bueno, yo no sabía, yo no te conocía, o sea, yo no sabía qué opinión tenías. Pero luego después con el tiempo nos reímos porque era todo lo contrario a lo que tú esperabas. Y fíjate que eso es lo bonito, ¿no? Por eso sigue esta amistad, porque tú opinas diferente y somos amigos. Así todo podemos seguir hablando. Cada vez eres menos liberal, que en eso has ganado algo. Sí. En eso me has dado la razón. Déjame hablar. Yo quería hablar sobre esto, ¿no? Porque efectivamente yo... después de la caída del muro y demás, mis primeros... hay que recordar que en los 90, que es cuando yo me formo intelectualmente, el liberalismo está de moda. Y hay unas corrientes liberales muy atractivas. Se desempolvan autores que habían estado olvidados o autores que no habían sido descubiertos, etc. Y para mí eso es una atracción muy fuerte y me siento muy identificado con ellos. Y eso me fue acompañando, ¿no? Pero sí te digo que he tenido una desafección no sé si con el liberalismo o con los liberales. Sí, bueno. O sea, tengo... y por eso es una etiqueta ya que no me... Que no te sientes... Que no estoy a gusto. Porque mucha gente que dice ser liberal, pues es precisamente con la que yo estoy más en desacuerdo. Por lo tanto, si esa es la etiqueta que vamos a compartir... Prefiero no llevarlo. Eso me ha pasado a mí con alguna otra. Prefiero no llevarlo. Sí, entonces, sí. Hoy estoy como Groucho Marx, ¿no? Prefiero... no quiero estar en ningún club que me acepte como socio, ¿no? O sea, prefiero estar en esa indeterminación, en esa soledad y sobre todo en una etapa en la cual me puedo sentar a hablar con cualquiera. Eso es, sin tener que tomar una postura. Y no estoy en la necesidad de adoctrinarle, ni tampoco quiero que él me adoctrine a mí. Bueno, y así he podido ampliar mi forma de pensar. A los 20 eres un casurro, no escuchas a nadie. Lo tuyo hay que llevarlo hasta el final. Te pones a gritar en medio de una cena. Tal. Y entonces ahora a los 50 pues ya tienes otra forma de actuar. Y sí te digo que yo creo que sí, ahora he tenido estoy evolucionando más hacia una especie de conservadurismo, pero hay cosas del anarcocapitalismo que me siguen gustando. Sigo teniendo una fascinación por el tema libertario. Lo que pasa es que todos los libertarios que he conocido son unos fantoches y unos estafadores. Y Luis, es que bienvenido al club, porque eso me pasa a mí, muchas veces estamos desubicados. Lo que sí que tengo claro es lo que no soy. Eso es lo que más claro tengo. Yo lo que tengo claro es que yo quiero seguir aprendiendo. O sea, yo no sé yo estoy en constante evolución. Fíjate, tú y yo empezamos a trabajar muy seriamente con esa tertulia de
Radio Ya que hacíamos en la redacción de Periodista Digital, ¿no? Donde tú también me das la oportunidad de conocer personajes que a lo mejor a través directamente de Radio Ya no venían, en cambio a través de Periodista Digital pues estuvimos en contacto con ellos, con lo cual yo te estoy muy agradecido porque eso nos dio también una amplitud de miras, ¿no? Sí, porque yo creo que ahí también tú de a poco te fuiste convirtiendo también en una figura, ampliaste tu espectro y a partir de ahí llegaste a un montón de gente que antes no te conocía. Y España también fue cambiando y tu discurso también se fue haciendo más atractivo a un montón de gente que por ahí antes votaba al Partido Popular, era gente de derecha, y que las constantes tradiciones del Partido Popular llevan a que a investigar una persona que te dice, ya te lo dije, ya te había avisado, etcétera, pues tienes razón, ¿no? Y a partir de ahí tu parroquia como que se ha ido expandiendo, ¿no? Antes Vox era un partido minoritario que no le escucha a nadie. Santiago Abascal hacía mítines en la plaza, ¿no? Como esa foto de Sevilla donde habla para 8 personas, y fíjate lo que es ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Por cierto, ese Santiago Abascal que también venía a ese programa del Diario Ya que hacíamos, en el 2014, 2015. Bueno, y por ejemplo, en Periodista Digital teníamos a Rivera, Álvaro Rivera pedía por favor que le entrevistara. Que le entrevistara. Oye, hay una cosa, Periodista Digital, vas evolucionando, empiezas a hacer ese programa en El Quilombo que también emitimos nosotros, era un programa de Periodista Digital que emitíamos por la tarde a Radio Ya, y llegas a OK Diario, que también es un salto muy importante, Luis, ¿no? Al actor jefe de OK Diario, las mañanas de OK Diario, un salto importante. Sí, a ver, yo en Periodista Digital, la última etapa en Periodista Digital fue la mejor para mí. Al mismo tiempo, fíjate, es la mejor y al mismo tiempo es la más compleja. En la cual al final tengo que ponerle un cierre e irme, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Porque por un lado estás haciendo lo que te gusta, lo que siempre habías buscado después de tantos años, consigues hacer esa evolución y consigues hacer ese periodismo en vídeo, eso y le das un nombre que es El Quilombo y tiene aceptación y te ven 3.000 personas en directo. Consigues un grupo yo le he dado voz a mucha gente que en ese momento no era conocida y que ahora... Bueno, gracias al Quilombo, a tus programas. Y al mismo tiempo, lamentablemente, mientras yo y el Quilombo crecíamos, Periodista Digital se encogía, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento donde lamentablemente tengo que decirle adiós a Periodista Digital. Bueno. Y una vez que le digo adiós a Periodista Digital, pues aparece OK Diario, me voy a OK Diario y al mismo tiempo surge el proyecto de Decisión Radio. Decisión Radio con Ángel y yo encantado de poderme sumar. Es una apuesta importante porque es un esfuerzo para mí, es un esfuerzo físico sobre todo. Sí. Estás todo el día porque hay que recordar que el Quilombo lo haces en directo de 8 a 10 de la noche. Entonces, claro, y sobre todo después de todas las horas de una jornada en OK Diario. En OK Diario, ¿no? Entonces, pero bueno, son esas cosas, esas locuras que hacemos porque esto nos tiene que gustar, No. Y en casa nos aburrimos. Sí, esta es la excusa para estar fuera. Y los fines de semana ya nos inventamos el seguir trabajando. Fíjate, Luis, yo para mí tú eres un referente. Yo soy algo mayor que tú, aunque no lo parezca, pero tú eres para mí un referente en lo periodístico, en la manera de comunicar. Es decir, yo me he fijado mucho en ti, a pesar de que te salgo algunos años. Y he aprendido mucho a tu lado también, mucho a tu lado. Y cada uno con su estilo, pero yo es una de las cosas que siempre me fijo, te escucho, te leo, aprendo, y sobre todo esa sabiduría y esa manera que tienes de no ser un hooligan de nada, cosa que a mí muchas veces me pierde, yo lo reconozco. En cambio tú me das ese pozo de ecuanimidad, si se puede decir así, con las entrevistas que tú haces y también con ese toque tan personal que le das. Yo creo que, como te decía, a mí no me gustan los fanáticos.
Y eso que yo soy parte, yo soy un poco fanático, ¿eh? Yo no, tú no, la prueba de que no lo eres es que hemos congeniado. Hemos podido hablar de todo, de tantas cosas, sí. horas y horas, desde puntos de vista diferentes. Y nunca hemos tenido problemas. O sea, tú me has permitido decir en la radio, pero yo he tenido una libertad absoluta, ¿no? Y yo sé que sé que si en algún momento esa libertad se hubiera puesto en peligro, y esto es lo que identifica a esta cadena. Esta cadena es diferente porque cada uno puede venir y decir lo que le da la gana. Y eso no es algo muy habitual. No. Y yo sé que tú dices que eres un fanático, pero eres un fanático de que cada uno opine, porque a ti... Yo soy un fanático de la libertad, fíjate lo que te digo. Porque a ti, en tu vida personal, has tenido que sufrir muchas mordazas y muchas censuras. Entonces tú siempre has estado buscando un espacio donde poder hablar sin ataduras. Porque durante muchos años has tenido que... me han ido echando. Muchos años has estado sufriendo todo ese o sea, no te han dejado hablar libremente, incluso en algún momento hasta ponen en peligro tu bienestar, tu forma de ganarte la vida. Mi manera de ganarme la vida, ¿no? Entonces, o sea, tú sabes mucho lo que es el que no te dejen hablar, el que no te dejen opinar, el sentirte un apestado, etc. Y por eso siempre has pedido libertad a gritos y no tener que pedir perdón por pensar así, ¿no? Y entonces yo creo que tú recoges a todos esos que muchas veces nos hemos sentido así también, como bichos raros, porque no queremos deberle nada a nadie. O sea, queremos simplemente decir lo que pensamos. Y eso es muy difícil. Bueno, yo creo que hoy, con esta charla entre dos amigos, entre Luis Valcárcel y el que les habla, hemos desgranado un poco la vida de Luis, lo que se podría contar, ¿no? Y por muchos años más, y creo que estamos una manera nueva de comunicar, donde no le decimos a la gente lo que tiene que pensar. Es decir, yo tengo muy claro cuáles son mis convicciones, pero también tengo muy claro que me gusta escuchar y me gusta que a nadie se le diga lo que tiene que pensar ni lo que tiene que decir. Y yo creo que eso es un poco recogiendo el testigo de lo que tú me has dicho, ¿no? Yo creo que sí, y eso es lo que... La verdad que eso es lo que une también lo que has conseguido en esta radio, y el día que la radio pierda eso, pues habemos perdido. Pues habrá que buscar habrá que inventarnos algo. Yo creo que vamos por buen camino, y sobre todo esta radio también ha querido coger ese testigo que Luis fue pionero, mucho contacto, mucho contenido visual, mucho contenido audiovisual, mucha mezcla de unas cosas con otras, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Esas nuevas maneras de comunicar, saliéndonos de las plataformas de los YouTube, saliéndonos de esas dictaduras que hay que aprovecharse en la medida de que nos dejen. En cuanto no, pues ya nos echarán seguir con nuestras propias herramientas, ¿no? Hay que seguir. Lamentablemente en ese momento parecía que eran plataformas donde podíamos expresarnos libremente, al final nos dimos cuenta de que eran todo lo contrario. Pero también eso tiene que ser un aliciente para crear nuestra propia plataforma y que la gente no dependa tanto de ellas. No va a ser fácil, pero yo creo que hay que intentarlo. Técnicamente podemos hacerlo. Luis, es un placer haberte tenido aquí, macho. Y todos los días, ya saben, en Decisión Radio, de 8 a 10 de la noche, con Carmen Álvarez también. Carmen Álvarez, oye, y David Castro últimamente. David Castro, que está haciendo un buen trabajo. Riéndonos, yo creo que ese es el secreto. La gente llega cansada a casa y quiere pasar un rato agradable, de entretenimiento, también de reflexión, pero sobre todo pasar un buen momento, y eso es lo que intentamos darles. Es que la información no está reñida con pasarlo bien y con el entretenimiento, y yo creo que Luis lo consigue, entretiene e informa, eso es muy importante. Luis, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y a todos ustedes, la próxima semana aquí en Historia de una Época, pues con otro buen amigo al que vamos a someter a este tercer grado amigable. Sean moderadamente buenos y prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Decisión Radio.